Ok. Listo. Entonces quiero compartir aquí pantalla. Hemos estado hablando sobre, bueno, hemos tratado de, en nuestras palabras, de compartir la lógica de las presentaciones de la hermana Tess. Pero de hecho no lo estamos haciendo de la misma forma. Por un lado, ustedes han visto que nos hemos compartido los temas. La hermana Abigail ha presentado algo sobre ello. Entiendo también que la hermana Micaela y yo mismo también tomo una parte. Y yo he dicho que yo quiero con ustedes entrar en la parte histórica de todo ese estudio que hemos introducido las últimas veces, ¿no es cierto? ¿Recuerdan en qué lugar de la línea nosotros estamos? Estamos en los eventos antes de 1798. Y lo que la hermana Tess hace, ella hace una comparación de aquel tiempo, de esa línea alfa de Israel moderno, con la línea omega, nuestro tiempo, los eventos antes de 1989. Y es sumamente interesante. Lo poco que hemos entrado ya hemos visto que hay muchísima información. La información se está tomando en gran parte de esta tesis de la señora Rachel Snell y se llama Watchman of the New Jerusalem, Jedediah Morse, Centinela de la Nueva Jerusalén, Jedediah Morse, la Illuminati bavariana y reconstruir o repetir o renovar la tradición jeremidiana en Nueva Inglaterra. Entonces, ese artículo, no sé si alguien ha tenido tiempo o posibilidad de leer ese artículo. Bueno, artículos no son artículos, sino de esa tesis. ¿Alguien por si acaso ha podido mirar un poco lo que contiene, lo que dice? Yo sé que está en inglés, entonces eso lo dificulta, obviamente. No, la verdad que no. Lo Ya, intenté, eso pero no llegué después del título. Ok, eso, digamos, justifica el propósito de compartir, entonces, en una presentación, ¿no es cierto?, el contenido de ese tema. Ella aconseja fuertemente leerlo, pero obviamente ella está hablando a la audiencia que ella tiene. La audiencia va diciendo básicamente el área donde ella trabaja, Australia y Oceanía. Obviamente hablando todos inglés ahí, para nosotros es más difícil. Pero bueno, a ver si podemos avanzar un poquito más. Hoy es muchísimo material. Ni solamente leyendo la introducción, usted ya tiene tantas cosas que yo quiero compartir un poco con ustedes, que uno tiene que entender esa historia, porque es la historia ajena y es la historia de otros tiempos. Hay muchos términos y conceptos ahí que no entendemos o generalmente necesitamos un poco estudiar lo que significa. Y bueno, entonces ahí vamos. Y si tienen preguntas, por favor, no duden en preguntar. Entonces aquí un personaje, otra vez, antes que vamos ahí a hablar de John Robinson, ¿alguien puede resumir un poquito lo que hemos estado hablando hasta ahora? En referencia a aquí ese artículo. ¿Alguien recuerda, aunque sea en grandes rasgos, que hemos estado presentando hasta ese momento? Yo no recuerdo demasiado, pero lo que sí recuerdo es quién es esta señora Rachel, que es la única, creo que era, no era la única, pero era una de las jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos, que es la que aboga muy fuertemente por las minorías oprimidas, y que es la que hace que la balanza no se incline hacia los republicanos, porque no sé si es de las pocas voces demócratas y además mujer, y además muy viejita,
pero que todos se están sosteniendo con sus oraciones para que siga viviendo y no se desbalancee la Suprema Corte. ¿La Suprema Corte, usted está diciendo? Sí, ella no es parte de la Suprema Corte. Capaz que estoy confundiendo el nombre y yo me estoy refiriendo a una señora viejita que es Sí. integrante de la... Ajá. Está bien lo que se dice, pero está en otro tema, o sea, en otra presentación, no en esa. Creo, Bueno, perdón. no sé si estamos viendo lo que es la coyuntura que había alrededor de 1798. ¿Correcto? Correcto. Hermano Marcos, ese no era el tema que estaba hablando de los mormones, hablamos de unos personajes padre e Sí. hijo. Sí, correcto. Correcto. ¿No? La hermana Graciela recuerda un tema que también se está presentando, pero en esa hora, en ese estudio no estamos hablando de la actualidad todavía, ni de la Corte Suprema de Estados Unidos y el desbalance, ¿no es cierto?, que Trump está tratando de crear. Estamos hablando aquí de la situación en los Estados Unidos pre-1798. Y ahí hemos entrado a hablar de algunos personajes, como hermana Cindy dice, hemos hablado de Jedediah Morse, aquí tenemos su nombre, y solamente hemos recordado su hijo. Él llegó a ser muy famoso porque se inventó el código Morse y el aparato, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Telégrafo, ¿no es cierto? Para comunicarse a través de largas distancias, precursor del teléfono. Entonces su hijo es muy famoso y su padre también es conocido porque era geógrafo, pero llegó a ser una persona muy influencial en la historia religiosa de los Estados Unidos a la altura de la creación del Estado. Y hemos empezado a hablar de él y de lo que acontece en los Estados Unidos en esos momentos. Más o menos están recordando. Sí, ahora recuerdo. Qué bien, sí. También de las teorías de conspiración de los Illuminati, que en realidad no eran así, sino que eran... Muy bien, ahí estamos. ¿Sí? ¿Había otra voz ahí? Era lo mismo, quería decir lo mismo. Ok. Bueno, entonces estamos en la misma página. Aquí tenemos entonces ese hombre, Jedediah Morse, y vamos a hablar de él otra vez nuevamente y vamos a profundizar en todo eso, lo que hemos estado diciendo ahorita. Pero habíamos, tal vez ustedes recuerdan, hablado de John Adams, el presidente americano en ese tiempo, el segundo presidente de la historia americana, ¿no? Y sus posiciones religiosas derechistas que son apoyados por Morse y otros americanos. Americanos, pastores ortodoxos o pastores, como nosotros decimos, conservadores americanos. Y eso es el enlace que nosotros estamos diciendo. Tenemos un presidente que recibe apoyo de los protestantes conservadores de Estados Unidos. Y eso dice, mira, esto es nuestro tiempo, ¿no es cierto? Esos son los eventos que nosotros también podemos ver en 1989. ¿Quién fue presidente ahí? En los Estados Unidos. Ronald Reagan, ¿sí? Correcto. Bush. Los dos, ¿no? Ok. Correcto. Entonces estamos hablando de dos presidentes en ese tiempo, ¿cierto? Sí, estabas diciendo de Adams, John Adams, creo que se llamaba, ¿no? Sí, John Adams.
Y bueno, él tenía a su lado los conservadores y tenía Jeremiah, ¿cómo es? El señor Morse, perdón. Y interesante que de ese lado están las teorías de conspiración y del otro lado como oponente en 1800... en 1800 creo que fue que se enfrentaron Adams y Jefferson, pero eso es después, ¿no? Viene después. Hasta aquí muy bien, ¿no es cierto? Aquí tenemos ese presidente Adams. Y en los Estados Unidos tenemos Ronald Reagan. Y después Bush. Pero como estamos hablando de básicamente lo que acontece en el periodo aquí antes, entonces por eso nos interesa Ronald Reagan en ese momento. Y lo que acontecía ahora en los Estados Unidos, que el presidente Adams tenía un apoyo esencial y un apoyo fuerte de los cristianos conservadores. Y aquí hemos puesto pues ese nombre, Jedediah Morse. Él era el líder del movimiento cristiano. En nuestro tiempo, ¿qué personaje tenemos paralelo? Personaje de la derecha, conservadora, protestante. Disculpa, hermano. Yes, correcto. Jimmy Falwell. Una L o dos, no recuerdo. ¿Ya? ¿Y su movimiento se llama? ¿Cómo se llamaba? Ok. La mayoría. ¿Alguien tiene su micrófono ahí? La mayoría moral. Ok. Entonces, esa es la situación. Por eso estamos interesados tanto ahora en Morse. Estamos viendo qué acontece ahí. Eso estamos estudiando. Estamos estudiando los eventos ¿no? Y la relación, el impacto de ellos con el presidente. La unión de política y iglesia. Ok. Ahora, volviendo entonces a ese artículo, eso era más o menos la situación política en ese momento. Y hemos dicho que entonces Jedediah Morse, lo que él hace, él empieza a introducir lo que algunos de ustedes ya han dicho, teorías de conspiración. Entonces aquí lo que hace Morse, teorías de conspiración, y ya habían dicho, habla de los Illuminati. Y lo incorpora en sus sermones. Llegan a hacer esa teoría de los Illuminati, toman un papel muy importante. ¿Y cuál fue la idea o qué es la teoría de la conspiración sobre los Illuminati? ¿Ustedes recuerdan? ¿Por qué los incorpora a ellos ahora en su lucha para una fe conservadora? Tenía miedo que haya una revolución en Estados Unidos, así como una revolución Ajá. francesa. Él mete la idea que ellos causan una revolución, igual como en Francia, ¿no es cierto? Que ellos son anti-Estado, anti el Estado joven de Norteamérica. Ok, ¿algo más? ¿Me recuerda? Ok. Y ahí estamos hablando ahora de ese hombre que hemos hablado, porque John Robertson, él es el autor de un libro. John Robertson, como ustedes ven la fecha, él murió en 1805, nació en 1739, es de esa época. Aunque ya llegó a su edad en esa época, pero ese hombre, John Robertson, que era un físico de Escocia, un inventor, y como dice en Wikipedia, era un teórico de la conspiración. Entonces, es uno como de sus características que
los diccionarios toman nota. Entonces, él escribió un libro. Aquí está el libro. Se llama Proofs of the Conspiracy Against All the Religions and Governments of Europe, carried on in the secret meetings of Freemasons, Illuminati, and Reading Societies. Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y gobiernos de Europa, llevado a cabo en los encuentros secretos de los francomasones, los Illuminati y las sociedades de lectura. Entonces, ese libro es la base para nuestro hombre, Jedediah Morse. Él usa ese libro. Y en ese libro, supuestamente, Robertson presenta pruebas. Pero lo que Morse no sabe es que John Robertson no tenía mucho conocimiento. Él se presenta como un especialista en esos temas. Él formaba parte de los francomasones por un tiempo, ha visto algunas cosas, y eso es todo. Él no conocía en realidad mucho, no hay evidencia de que él estaba realmente una persona enterada. Pero él construye esa teoría y Morse encuentra ese libro y lo aplica a los Estados Unidos. Porque como ustedes ven aquí en el título, dice en Europa. ¿Ya? Y lo que Morse hace, lo transporta esa teoría de conspiración a Estados Unidos. Entonces, eso es algo muy interesante. Entonces, eso es la base, ya lo tienen ustedes presente. Ustedes, como muchos libros, ustedes lo pueden bajar, ¿no? En esa página que yo siempre recomiendo, archivo o archive.org. ¿No? Ustedes encuentran muchos libros y textos escaneados como PDF y muchos otros formatos para bajar y para ver los originales ahí. No sé, debe ser una de las bibliotecas virtuales más grandes que existen. Y las bibliotecas de todo el mundo han participado, han mandado sus copias escaneadas a esa página y te lo pueden encontrar. Si usted lee libros de los pioneros y usted ve referencias a libros antiguos, yo tengo mucho éxito en encontrar esos libros ahí en esa página. Bueno, ok, entonces tenemos ese libro aquí, antes de llegar a esto. Y la idea, otra vez repitiendo, es la siguiente. La idea es que hay un grupo, y esos son los Illuminati, y ese grupo, lo mismo que ha estado haciendo en Europa, ahora va a hacer en los Estados Unidos. La teoría sigue diciendo que los Illuminati han instigado la Revolución Francesa para derrumbar el gobierno, y lo mismo ellos están por hacer. Eso todo, esa aplicación era invento de Morse. ¿Ya? Él aplicó esas cosas y él se basó sumamente o solamente en esa obra aquí. Como ustedes pueden entender muy bien, ¿no es cierto? En esos estudios nosotros entendemos que eso está mal. Tú no puedes tomar un libro solamente y basar toda tu lógica en este único libro, en un testigo. ¿No? Encima ni siquiera él ha estado investigando sobre ese autor, Robertson. Hoy en día sabemos que Robertson era un poco un charlatán, digamos. Él no tenía realmente mucho conocimiento sobre la historia. Pero le proveyó con una idea que le era muy útil. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el problema para Adams? ¿Cuál era el problema para los Estados Unidos? Antiestado. ¿Qué es antiestado? Elabóralo un poquito, por favor. Que ellos están tratando de derrocar el Estado como tal. Y tenían unas teorías mezcladas con religión. Ok. Mi pregunta era tal vez un poco diferente. Tal vez no puedo reformular la pregunta. ¿Cuál era el problema que tenía Adams
que quite la Biblia como base moral. ¿La Biblia era la base moral? No entendí bien. ¿Otra vez? Claro, o sea, como ellos eran conservadores, Ajá. ellos querían que todo se base, o la moral en base a la Biblia. Entonces, Ya, pero ¿cuál es el problema en esto? que los Illuminatis iban a cambiar eso. Esa es la teoría de conspiración, porque no había Illuminati. Ya no hemos hablado de eso todavía, pero Adams tiene un problema. Adams, y tengo que decir, y vamos a añadir aquí, los protestantes conservadores en Estados Unidos o América tienen un problema. O podemos también llamarlo una amenaza en el aire. Y para luchar contra esa problemática, viene ese hombre Morse, y él usa esa teoría de conspiración para luchar contra esa problemática. El problema era que ellos eran conservadores, pero el país se iba a otra dirección. El país se tornó liberal. ¿Ya? Y claro, eso era un problema para Adams, era un problema para los clérigos conservadores, porque el liberalismo les tomó la base. El problema para un conservador es cuando aparecen liberales, ellos cuestionan muchas cosas que ellos han estado defendiendo y construyendo para defender ¿qué? ¿Qué es lo que quieren defender los conservadores? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuál es el problema de los conservadores? Statu quo, el establishment. ¿Otra vez? Se cortó un poco el audio. El statu quo, el establishment. Eso, el status quo. Lo establecido. Entonces, hay algo que está establecido y hay algo que está en un momento en posición, y ellos no quieren perder eso. Porque perder la situación como está, ellos están en el gobierno, ellos están en sus puestos, y cada cosa nueva es una amenaza para ellos. ¿Ya? Su posición, su ingreso, su función, su necesidad. Sí, hermana. No, me preguntaba si era lo mismo, pero creo que no es lo mismo, que ellos tienen, ellos tienen la idea de que si el país no es moral, de acuerdo a la moralidad que ellos entienden en la Biblia, entonces vienen los castigos de Dios, ¿no? ¿Eso era realmente un problema para ellos o eso era una teoría? ¿Qué piensan? Bueno, no es cierto. Lo que pasa es que ellos creen que es cierto. Pero no sé si en ese entonces también, porque ahora es así. Obviamente, hay cosas en la sociedad, en el mundo que acontecen, falta de moralidad, por ejemplo. Y los conservadores toman esto como un argumento. Dice, ve lo que causan los liberales, ve lo que causan los socialistas, lo que sea. Esto es una amenaza para el mundo, para la sociedad. Eso es una amenaza. Y ellos se ven como defensores, ¿no es cierto?, de lo recto, de la Biblia, de los mandamientos, ¿no es cierto? Y ellos entonces usan esa situación para justificar su agenda. Pero nosotros estamos entendiendo que eso es un pretexto, ¿no es cierto? Porque supuestamente el mundo era conservador y de este mundo surge toda esa inmoralidad, ¿no es cierto? Eso es la realidad. El conservadurismo no es la solución, ¿no es cierto?, para inmoral. Si sería así, sería bonito. No es así. ¿No es así? No es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil. Para nada. ¿No? Lo que pasa es que ellos son como morales por fuera,
pero internamente tienen avaricia y otras cosas. Creo, ¿no? Usted Yo no veo solamente como- cree, usted sabe, ¿no es cierto? ¿Qué ejemplo tenemos nosotros siempre en la Biblia de ese conflicto? Los fariseos cuando Jesús decía tumbas blancas, que por fuera están muy bonitas y por dentro están muertos. Muy bien, ¿no? Sabemos esto, los súper conservadores fariseos. Eso están en un lado. Y que hasta hoy en día continúan, ¿no es cierto?, en forma del judaísmo ortodoxo. Ahí están ellos. ¿Acaso Jesús explica que en ellos está el camino y la vida? ¿No es cierto? No, ellos justamente es todo lo opuesto. Ellos destruyen lo que es una vida realmente moral. Pero bueno, entonces eso tenemos en un lado, tenemos toda esa problemática, tenemos un grupo que simplemente está por ser, está para convertirse en historia, está luchando a defender su posición, sus puestos, ¿no es cierto?, su presidencia. Y claro, ellos se arman, ellos tienen que hacer algo para no perder contra las nuevas ideas que entran. Y yo no estoy diciendo que las nuevas ideas eran buenas, pero solamente estoy diciendo que hay nuevas ideas y esas nuevas ideas son una amenaza para ellos. Nuevas soluciones, ¿no es cierto?, del mundo para avanzar en la sociedad. Y ellos entonces tienen que inventarse algo. Y en este momento entra esa alianza de Adams con los protestantes conservadores. Y ahí en ese momento toma el papel ese señor Jedediah Morse. Ok. ¿Todo claro hasta ese punto? Entonces, Sí. muy bien. Una de las cosas que en ese tiempo ahora, por lo que ustedes mismos han dicho, ellos usan el tema de la moral de la sociedad. Y ellos inventan algo o reinventan algo, y eso es esto que hemos visto aquí, la jeremiada. En el título de esa tesis, ustedes han visto que incorpora aquí ese término, la jeremiada, el resurgimiento de la jeremiada. ¿Qué es la jeremiada? ¿Alguien sabe o alguien tiene una idea? Tal vez basada en Jeremías, la versión de Jeremías Sí. de ver las cosas. Ahí viene, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que caracteriza a Jeremías? De ahí viene ese nombre, justamente. ¿Qué es lo que caracteriza a Jeremías o su obra o sus mensajes? La opresión. Lloraba mucho. ¿Otra vez? El dolor por la opresión. El dolor de la lucha opresión. por las Ajá. su obra es luchar por injusticias. Vamos a poner aquí entonces Jeremías. Dolor por opresión. ¿Opresión de parte de quién? De los fuertes sobre los débiles, de los grandes sobre los chicos. ¿Me puedes dar nombres más específicos aquí, en el tiempo de Jeremías? No sé, no te podría decir porque no recuerdo bien, pero tengo Las idea. lamentaciones de Jeremías. Se lamentaba por el estado del pueblo. Las lamentaciones fueron escritas por él, ¿sí? Dolor de opresión. ¿Quién es la gran opresión amenazando la libertad del pueblo de Dios en este momento? El cautiverio babilónico. Claro. Babilonia. Babilonia es la opresión a las puertas. Las lamentaciones expresan, ¿qué expresan las lamentaciones? ¿O qué expresan esos sermones de Jeremías? ¿Cuál es la causa de la opresión venidera?
Que el pueblo no se arrepiente. Ah, La rebeldía. entonces el problema es el pueblo, ¿no es cierto? ¿Cuál hace mal el pueblo? ¿Por qué él es el problema? ¿Arrepentirse de qué? Idolatría. Idolatría. Muy bien. ¿No? Su gran problemática. No, el pueblo se opone a Dios. Se vuelve un pueblo idólatra. Entonces ahí entra Jeremías. Y eso es exactamente nuestra situación aquí, ¿no es cierto? Como ustedes dicen, la sociedad estaba mal, estaba inmoral. Bueno, entonces aquí tiene un campo de trabajo esos conservadores. Y dicen, ve, eso es lo que estamos diciendo, eso es lo que estamos predicando, necesitamos volver a Dios. Entonces ellos crean esa serie de ese tipo de sermones para, de alguna forma, hacer lo mismo como Jeremías, pero solamente lo transportan a su tiempo. Aquí la definición de Wikipedia, como está en inglés, una jeremiada es una larga obra literaria, generalmente en prosa, pero a veces en verso, en la que el autor lamenta amargamente el estado de la sociedad y su moral en un tono serio de invectiva sostenida, y siempre contiene una profecía de la inminente caída de la sociedad. ¿No? Eso que ustedes mismos han elaborado ahora, aquí ustedes encuentran en Wikipedia. ¿No? Jeremías que lamenta por la situación de la sociedad. ¿Y qué incluye? Pues una profecía de la inminente caída de la sociedad. ¿Por qué? Porque Babilonia va a entrar, ¿no es cierto? Y castigar al pueblo. La jeremiada es una historia de aflicción, una queja sostenida, una prolongada denuncia contra el mundo, los tiempos, el estado del hombre y Dios. El nombre alude a las lamentaciones de Jeremías en el Antiguo Testamento. Entonces, eso es lo que se hace popular en esos tiempos. Predicadores conservadores empiezan a hablar de la sociedad. Y yo creo que nosotros, yo o personas de ese movimiento, años atrás hemos empezado a hacer esto, ¿no? Hemos empezado a, no a través de la sociedad, pero de nuestra iglesia, lamentarnos de nuestra iglesia. ¿No es esto así? Viene el rey del norte a castigar su pueblo. Eso es el mensaje de Joel 1, ¿no es cierto? Viene alguien quien es fuerte, como un león, ¿no es cierto? Viene alguien. ¿Quién es ese alguien? Es el Papa. ¿Va a castigar a quién? Va a castigar al pueblo de Dios. Entonces nosotros conocemos esto, ¿no? Hemos hecho sermones en esa dirección, hemos hablado mucho, hemos presentado muchos esos temas. Y algo similar, porque nosotros éramos conservadores, ¿no? ¿No es así? Así hemos empezado. Y eso es lo que hacen ahí en los Estados Unidos. Y Jedediah Morse es solamente uno más de ellos. Entonces aquí eso era el presidente John Adams, con el cual él se ha aliado para apoyar la agenda de este hombre. Y usa entonces él el estilo de la jeremiada, pero algo viene ahora que Morse hace diferente. Entonces Morse usa también la jeremiada, pero él agrega una cosa. Él hace jeremiada más que. Ya lo han dicho, pero ¿alguien lo puede repetir? ¿Qué es lo que él introduce o qué es lo que él añade? Conspiración. Teoría conspirativa. Eso, teoría de conspiración. Eso era nuevo. No teorías de conspiración, pero usarlo ahí en ese contexto por un ministro conservador, añadir ese. Y eso era súper interesante para la gente. Ya estaban acostumbrados de escuchar esas jeremiadas. Está mal el Estado. Todos sabían, todos entendían, todos estaban de acuerdo. Está mal la moral, los casinos, los juegos, el vino, etcétera, etcétera. Todos ya sabían eso. Eso es la causa de la amenaza. Por eso tenemos que apoyar a un presidente conservador. Por eso apoyamos a, etcétera, etcétera. Pero ahora él, para ir más allá,
recuerdan la última vez que hemos dicho, él estaba de la convicción que uno tiene que hacer algo. La gente tiene que hacer algo para frenar ese proceso de decaída. La religión tiene que ir un paso más allá, tiene que participar en esa lucha. Y entonces lo que él descubre y introduce es un nuevo elemento, la teoría de conspiración, combinado con ese mensaje de la moralidad. ¿Ok? Ok, entonces, y ahora finalmente vamos a entrar un poco más a esto, ya lo que habíamos mencionado, pero no lo hemos explicado mucho. Los iluminados o los Illuminati de Bavaria. ¿Quiénes son estos? Deben conocer ustedes ese nombre aquí, Adam Weishaupt. Weishaupt traducido significa cabeza blanca. La cabeza blanca. Era un jesuita alemán. Fíjense, jesuita alemán. ¿No? Eso, de ahí nosotros tenemos toda esa sopa o ¿cómo podemos decir? Ensalada de teorías de conspiración hoy en día. Muchos de nosotros lo conocemos de Walter Veit, o ¿no es cierto? ¿No? Están aquí todos los elementos. Jesuitas, Weishaupt. Una cosa con ese nombre, yo no sé mucho, pero hay una tradición en Alemania. Los nombres, los apellidos siempre son las profesiones que uno tiene. Un nombre muy famoso es Müller. Müller eran aquellos que hacían Guillermo Miller, ¿no es cierto? Que hicieron el trigo, ¿no? Los molineros. ¿No? Eso es un nombre muy famoso. Guillermo Miller es lo mismo como Müller, es el nombre alemán, que significa molinero. O, pues, Koch. ¿No? Mi segundo apellido es Koch. Koch significa cocinero. Entonces, eso es lo típico en Alemania. Es una tradición, me imagino. Pues aquí, pero ese nombre, Weishaupt, aunque significa algo, normalmente ese tipo de nombres, como Weishaupt, cabeza blanca, o otro nombre, ya le van a entender por qué yo estoy dando esos nombres, Rosenfeld, campo de rosas, o ese nombre aquí, por ejemplo, otro apellido, Goldberg, Monte de Oro. Esos nombres tienen un significado, ¿no es cierto? Pero en comparación de los otros que yo he mencionado, esos no son profesiones. Cabeza blanca, campo de rosas, monte de oro, no son profesiones. Y por lo poco que yo sé acerca de esto, ese tipo de nombres eran específicos para judíos. Los judíos alemanes recibieron nombres, pero no era por su profesión. Eran ese tipo de nombres. Weishaupt, Rosenfeld, Goldberg y muchos más. Hay tantos nombres. Eso es algo que debería yo mirar un poco en detalle porque no quiero compartir una teoría de conspiración, pero muy probablemente es un indicador bastante simple para Alemania, por ejemplo. Por lo menos, tú puedes decir que Weishaupt tiene que haber provenido de una familia judía. No quiero hacer una gran cosa de eso, pero lo que podemos... Descendiente judío, exactamente. Entonces, lo que eso significa que era jesuita, que era judío, ¿no es cierto? Ya tenemos dos elementos que hoy en día forman parte de las teorías de conspiración. ¿No? Los judíos que quieren gobernar el mundo, los jesuitas que están detrás de todo, ¿se dan cuenta? ¿No es cierto? Aquí ya tenemos tantos elementos que hasta hoy en día han sobrevivido y causan esa ensalada de ideas y ideologías, no ideologías con teorías. Encima era religioso, profesor eclesiástico y de derecho canónico o católico. Ok, entonces tenemos mucho material aquí. Ingolstadt es una ciudad en Bavaria, ¿no? Por eso se llaman los Illuminati de Bavaria, porque pues eso queda bien en el sur de Alemania, cerca de Múnich, de ahí viene ese hombre. Y él es considerado como el fundador
de los Illuminati. Por eso lo estamos mencionando aquí. En Wikipedia dice que eso eran sus metas de los Illuminati. Abolición de la monarquía, de todo gobierno organizado según el antiguo régimen. O sea, de las monarquías, de todos esos viejos sistemas. Pero no es que ellos querían anarquía, ¿no es cierto? Ellos querían simplemente gobiernos modernos. ¿Eso está mal? ¿Tenemos un problema con esto? No. Ya. No, creo que no. ¿Qué significa? ¿Qué nueva modalidad de gobierno preferían ellos? Como en Francia, ¿no es cierto? Tenemos una república francesa, el pueblo gobierna. Entonces ellos rechazaban la monarquía, la anarquía y querían instituir una república, o sea, democracia. Yo no puedo hablar así bien en detalle, yo no he estudiado eso muy a detalle, pero el nombre de Illuminati, como has dicho, ¿de qué viene? Iluminados. Iluminados. ¿Y por qué iluminados? ¿De dónde viene eso, iluminado? ¿Iluminados de qué? Un conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Creo que Ciencia, viene del ¿no? tiempo de los ilustres. Eso, ¿no? En español usamos ese término, ¿no? Tiempo de la ilustración. Podríamos decir tiempo de la iluminación, ¿no? ¿Y qué son las ideas del tiempo de la ilustración? Fue el tiempo de los grandes inventos, ¿ya? ¿Sí? Ok, entonces, en pocas palabras, ¿no? Ciencia, apoyo de la ciencia, ¿no es cierto? De la razón. Nosotros tenemos un extremo aquí. Tenemos razón, ¿por qué? ¿Por qué el énfasis en la razón humana? Porque tenemos en otro lado la existencia de qué. ¿Contra qué hacen la guerra? ¿O qué es el enemigo de la razón? Las teorías de conspiración. Bueno, en ese tiempo, básicamente, la tradición, ¿no? La iglesia, ¿no? La iglesia católica dice, no, así es, porque nosotros lo estamos diciendo, porque el Papa tiene la última palabra, la palabra de Dios en la tierra. Basta, no hay discusión. Y la razón dice, no, pero estamos descubriendo que la tierra no es plana. Estamos descubriendo, ya podemos probar científicamente, y ahí es esa lucha. Los iluminados dicen, no es así como la iglesia dice, porque la dice. Pues tenemos que usar. Ellos no estaban contra Dios, ellos estaban contra la iglesia católica y su manera de manejar las ideas. Por eso el apoyo de la ciencia, el uso de la razón, por eso tenemos aquí, siempre son dos lados, ¿no? La monarquía y en ese lado, tal vez, podemos decir la república, ¿no? Son nuevas formas de estados que se están descubriendo para oponerse a sistemas que oprimen la razón, que oprimen la ciencia, que oprimen ideas progresistas, etc. Entonces, no sé si podemos decir que ellos estaban a favor de la república exclusivamente, pero seguramente de formas de Estado, tal vez experimentales, tal vez nuevos, que eran en contra de lo que estaba establecido. ¿Ok? Entonces aquí, ¿Podemos decir que ellos tenían la intención de salir del status quo? Sí, exactamente. Ellos tenían la intención de salir del status quo. Exactamente. Simplemente porque empezaron a hacer preguntas, ¿no es cierto? Hacer preguntas. La Iglesia Católica sostenía posiciones. Esas posiciones eran defendidas por las monarquías. ¿A fin de qué? A fin simplemente de defender su puesto. Y que nadie cambia nada. Que todo sea así porque así ellos vienen No bien. sé. ¿Cómo? No sé si era para nosotros eso. Creo que no. Ok, y creo que lo estamos entendiendo. Ya, aquí hay algunos puntos más. Supresión de la propiedad privada de los medios de producción para individuos y sociedades con la consecuente abolición de clases sociales. Suena bastante mal, ¿no es cierto?
Pero pónganlo un poco en el contexto. Las clases sociales eran ¿qué? Eran los ricos arriba, y rico significaba de la realeza, ¿no es cierto? O del clero, y el resto abajo, ¿no? Y especialmente aquellos que querían levantarse de abajo, llegar arriba a través de comercio, de ciencias, tenían problemas porque no eran permitidos. Entonces, hoy en día nosotros no podemos leer esos puntos con nuestros lentes hoy en día contra clases sociales. Hoy en día es pues diferente porque nosotros somos el resultado de la lucha de ellos, ¿no? De la era de la ¿cómo era? Iluminación, de la ilustración. Pero bueno, lo que yo quiero, vamos a terminar con esto y después podemos seguir en la siguiente hora. Tercer punto, abolición de los derechos de herencia. En cualquier caso, suena mal, yo diría, para nosotros suena feo, pero herencia significaba en esos tiempos que el dinero y todo siempre se quedaba en las manos de los mismos, ¿no es cierto? Inclusive los esclavos y los siervos. Ajá, exacto. Y uno de los derechos de herencia era que la iglesia heredaba lo que correspondía al primer hijo de la familia. Y cuando él se hizo católico, o tenía que entrar en un sacerdocio, entonces los bienes de la familia llegaron a manos de la iglesia. Cosas así, ¿no es cierto? Entonces ellos no creo que estarían en contra de los derechos de la herencia hoy en día, pero en aquellos tiempos, pues las cosas eran bien diferentes. Destrucción de conceptos de patriotismo y nacionalismo y sustitución por un gobierno mundial y control internacional. Una vez más, eso parece difícil para nosotros porque dice concepto de patriotismo y nacionalismo. Ya, nosotros también estamos contra eso, pero aquí dice ellos quieren un gobierno mundial y control internacional. Y ahí nosotros entramos con nuestro concepto conspirativo y decimos que ellos quieren un gobierno que dirige y controla todo. Pues en esos tiempos no era lo mismo, ¿no? A base de esos puntos se edificó una teoría de conspiración. Pero tampoco sé exactamente todo lo que ellos querían realmente, ¿no? No quiero defender su agenda, pero quiero llegar a un punto. Voy a leer los últimos dos puntos y pues paramos. Abolición del concepto de la familia tradicional, disculpa, tradicional y clásica, y prohibición de cualquier tipo de religión, sobre todo de la Iglesia Católica, pues eso era la Iglesia dominante, estableciendo un ateísmo oficial. ¿Eso qué quiere decir? Pues que básicamente la sociedad, el gobierno tiene que ser ateo, religioso. Y eso no quiere decir que tú no puedes tener tu religión. ¿Ok? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien pregunta? Por ejemplo, en el punto de la abolición del concepto de la familia, eso sería como que por la homosexualidad o Mira, la verdad que no vayan familia. Sí, mira, la verdad que yo tendría que hacer un poco mejor mis tareas de casa para entender qué es exactamente lo que ellos querían. No lo encontré en ese artículo. Tendría que investigar un poquito más qué es lo que exactamente los Illuminati querían. ¿Ya? Yo no sé. El concepto clásico de la familia era... que ellos tenían... ¿Ya? Adelante. Termine. No, yo quería decir, el concepto clásico de la familia era, tenemos la mujer que tiene que estar en casa, tenemos el hombre que trabaja. ¿No? Esos son conceptos clásicos de la familia. El primer hijo tiene que ser un regalo a la iglesia, cosas así, yo comprendo. ¡Ay, qué horror! Yo no lo regalo. Ajá, no, era así, pues. No. ¿Ya? Sí. ¿Solange? Ellos se ven como socialistas, Creo ¿no? que el concepto clásico... ¿Ya? Continúe el concepto clásico.
Creo que en el concepto clásico tradicional que había en ese entonces en Europa, tenía mucho que ver, por ejemplo, con los matrimonios arreglados o la condición de la mujer, y también el machismo, digamos, en el sentidos de tradiciones anticuadas que nosotros conocemos de la historia, digamos. Ok. No sé si se cortó algo o estaba listo. No, eso era lo que quería decir. Ujú. Y tal vez añado más un texto aquí para redondear un poco lo que quería decir. No estoy diciendo que es un buen grupo, que tenía buenos metas en todo, pero si miramos un poco sin prejuicios, no es necesariamente lo que uno sabía o pensaba saber sobre los Illuminati. Pensábamos que, bueno, son ese grupo secreto conspirativo que quieren el gobierno mundial y que quieren dominar todos y tienen sus diferentes métodos para alcanzarlo secretamente. No, ellos eran motivados por esas ideas nuevas de la ilustración y por lo tanto tenían hombres famosos y grandes hombres que integraron esa orden o ese grupo. Como Goethe o como Herder, eran hombres que no eran marginalizados para nada, es hombres que simplemente defendían unas ideas de la ilustración, un progreso social contra lo viejo, contra lo establecido, contra el status quo. Y por lo tanto, aquí nuestra autora de nuestro artículo principal, y voy a terminar con eso, dice: el lector moderno estaría muy presionado para encontrar opiniones antirreligiosas en los escritos de Weishaupt. Su enseñanza hoy en día no parece ser más que otra versión del racionalismo de la ilustración, condimentada con un ánimo anticlerical que parece inevitable, respuesta a la atmósfera reaccionaria clerical de la Bavaria del siglo XVIII. Anticatólico, sí, pero era como que obvio, ¿no es cierto? Todo tenía que ser básicamente anticatólico, no es antirreligioso de por sí. Continúa. Un movimiento utópico y bastante ingenuo. El objetivo principal de la orden era difundir las reglas de razón a toda la raza humana. Por muy benignos que sean los objetivos de los Illuminati de Weishaupt aparezcan al lector moderno, muchos clérigos que basaron su juicio sobre la amenaza de los Illuminati bárbaros solo en cuenta de Robinson, a base de ese libro, ¿no? Teoría de conspiración de Robinson, consideraron que la organización constituía una importante amenaza a su vida, a su forma de vida. Entonces, lo que ella dice, y vamos a concluir con eso, ella dice, mira, si miramos nosotros hoy en día lo que él dijo, Weishaupt dijo, lo que los Illuminati dijeron, no era nada que nos sorprendería o que nos chocaría mucho. Ni siquiera podemos encontrar realmente algo antirreligioso. Pero en ese tiempo lo usaron y formaron una teoría de conspiración y se levantaron contra ese grupo. Y hasta hoy en día ha quedado ese estigma, ¿no es cierto?, de los Illuminati. Entonces, hacemos una pausa aquí para continuar luego. ¿Les parece bien? Bien, ¿en cuánto tiempo? En media hora. Un poco Ok, menos, 20 gracias. minutos. Gracias, Marco. Y ahí podemos continuar con preguntas también, si hay, o comentarios. Bárbaro. Muy bien. Gracias. Voy a hacer con oración. Ok, gracias. A ustedes. Señor nuestro, gracias por ese momento para un poco continuar estudiando y entrar más en ese tema, familiarizar un poquito más con esos términos y circunstancias y ese tiempo, esa historia. Denos una buena pausa para recuperar y luego continuar. En nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.